Vamos a continuar hablando acerca de al punto donde nos habíamos quedado. ¿Cuántos entendemos que Él ya pagó el precio por nuestros pecados? Te voy a dar simplemente un resumen de donde hablamos. Vamos a Mateo capítulo 8, versículo 16. Dice, y al atardecer le trajeron muchos endemoniados y expulsó, dice, a los espíritus con su palabra y sanó a todos los que estaban enfermos, dice, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras flaquezas y llevó nuestras enfermedades. Vemos entonces a través de su palabra, toda enfermedad ha sido provista por medio de ¿quién? Por medio de nuestro Mesías. ¿Por qué Yeshua anduvo sanando y haciendo todas estas sanidades, liberando y trayendo libertad y de opresión de entre todos los endemoniados, de todos los que le traían, haciéndolos, sanándolos y liberándolos? Porque estaba trayendo a cumplimiento la palabra dada en Isaías. Dice que por sus llagas fuimos nosotros sanados. Él vino a hacer el cumplimiento de esta palabra. Hebreos lo describe que Él es el mismo Elohim de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Él es, digo conmigo, Él es el mismo Elohim de ayer, de hoy y por siempre. El mismo Elohim que estuvo con el pueblo de Israel y que anduvo sanando y trayendo libertad a los cautivos, es el mismo Elohim por medio de nuestro amado Mesías quien ha traído nuestra salvación, nuestra redención, y es el mismo Elohim que tú y yo tenemos. Él es la imagen, dice la palabra, Él es la imagen del Elohim invisible. ¿Cuántos lo podemos entender? Él es el mismo y toda sanidad ha sido provista por medio de ¿quién? Por medio de Él. Hablábamos simplemente nada más como una referencia. Dice que Él fue azotado. Dice la palabra que por sus llagas hemos sido nosotros sanados, hemos sido nosotros curados. Se cree que la sentencia máxima que habría para un preso, recordando que el Mesías fue aprehendido, dice, y enjuiciado injustamente, la misma palabra nos enseña que el castigo del pueblo romano consistía máximo o alrededor de 39 azotes. Se podría calcular que era la sentencia máxima 39 azotes, 39 llagas. Científicamente se puede comprobar, o aún así lo podemos entender o lo entiendo, que hay 39 para toda enfermedad que hay debajo de este cielo, debajo de esta tierra. Hay muchas enfermedades. ¿Cuántos entendemos que hay muchas? Demasiadas, y cada año y cada tiempo los virus y las cosas van mutando y nuevas enfermedades van saliendo a flote y van saliendo a la luz, y más cosas van saliendo, enfermedades que no se conocían van saliendo. Pero científicamente se está comprobado, o se cree de esta manera, que de toda enfermedad que existe debajo de la tierra, cada una de ellas viene a caer en 39 categorías de una de estas enfermedades. Y si la palabra dice que se cree que el castigo máximo para una persona que era sentenciado eran 39 azotes, fíjate lo interesante de esta palabra. Podríamos entender que cada una de esas llagas que el Mesías recibió sobre su cuerpo fue para cubrir cada una de nuestras enfermedades, porque pudiendo entender de esta manera, Él ya pagó. Dice que por sus llagas no dice fuimos, habla en tiempo presente. Él ya pagó. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, Él ya pagó el precio por nuestra sanidad. Si tú y yo hay algún enfermo entre nosotros, Él ya pagó ese precio. Y dice su palabra que por sus llagas hemos sido nosotros curados. Él ya pagó el precio por ello. Y fíjate qué importante. La ciencia médica lo describe de esta manera. Hay 39 categorías. Podríamos decir 39 tipos de enfermedades que cada una de ellas va y cae en cada una de estas categorías. Y podemos entender que ciertamente dice la palabra que por sus llagas hemos sido ¿qué? Nosotros sanados. Desde el Antiguo Testamento el deseo del Padre era sanar a su pueblo. Vamos a Éxodo capítulo 15. Estoy yendo un poco rápido con el repaso de la semana pasada. Éxodo capítulo 15, versículo 25. Dice, entonces él clamó a Yahweh y Yahweh le mostró un árbol. Dice, y él echó en las aguas y las aguas se volvieron dulces. Y Elohim, versículo 25, Éxodo capítulo 15, versículo 25. ¿Estamos? Dice, entonces él clamó a Yahweh y le dijo, y le mostró un árbol y le echó sobre las aguas y las aguas se volvieron dulces. Y Elohim les dio allí un estatuto y una ordenanza. Y ahí los puso a prueba. Di conmigo, Él les dio estatutos
y ordenanzas, y a través de estos estatutos y ordenanzas, Él los puso ¿a qué? A prueba. ¿De qué manera Yahweh los puso a prueba? Mira lo que dice versículo 26. Y dijo, si escuchan atentamente la voz de Yahweh su Elohim, y haces todo lo que es recto ante sus ojos, y escuchas sus mandamientos, y guardas todos sus estatutos, dice, no te enviaré ninguna de las enfermedades que envié sobre los egipcios. Dice, porque yo soy Yahweh. ¿Qué dice la palabra? Tu sanador. Fíjate qué importante. Él les dio estatutos, les dio principios, pero los puso también de la misma manera que dice la palabra, a prueba. Él hizo un pronunciamiento o una declaración en el versículo 26 y dice, si escuchan atentamente la voz de Yahweh su Elohim, obedecen, guardan todos sus mandamientos, todos sus estatutos, ¿qué dice la palabra? Ninguna de las enfermedades que yo envié sobre los egipcios las enviaré ¿a quién? A ustedes. Ninguna enfermedad vendría sobre su pueblo. Di conmigo, Él desea que cada uno de nosotros sea sano. ¿Hay algún enfermo entre nosotros? Fíjate, a veces decimos, tal vez nuestra mentalidad cambia al último. Muchas veces no reconocemos cuando estamos enfermos o que no tenemos ningún problema. Pero hay un punto que quiero enseñarte al último de este mensaje y que tal vez vaya a cambiar nuestra manera de pensar o nuestra expectativa de respecto a esto, a ello. Dice la palabra que Él pagó el precio de nuestros pecados, de nuestras enfermedades. Dice, y si escuchan atentamente la voz de Yahweh Elohim, dice, ninguna de las enfermedades que envié sobre los egipcios, que dice, las enviaré a ustedes. Él desea o Él vino para que cada uno de nosotros pudiera tener una sanidad. Di conmigo, Él es nuestro sanador, quien pagó el precio de nuestros pecados y que por sus llagas hemos sido nosotros sanados. Yo quiero que tú y yo notemos, di conmigo, toda obediencia, o vamos a ponerlo de esta manera, nuestra sanidad va concernientemente a la obediencia. Yahweh dijo, si ustedes obedecen todo lo que yo les mando, todo lo que yo les ordeno, guardan mis principios, guardan mis mandamientos, dice, entonces, dice, ninguna de las enfermedades que yo envié a los egipcios, los enviaré a ustedes. Pero está sujeto a la obediencia a nuestra sanidad. En el momento en el que tú y yo nos rebelamos y somos desobedientes, nos salimos fuera de esa cobertura que Yahweh ha puesto sobre nuestras vidas y estamos en un punto propicio o somos presa del enemigo, tal y como dice la palabra que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y en ese momento que tú y yo nos ponemos fuera, nos ponemos en ese punto. ¿Para qué? Para que las enfermedades o muchas cosas puedan venir ¿a qué? A nuestras vidas. ¿Cuántos entendemos que nuestra obediencia o nuestra sanidad va ligada a qué? A la obediencia de la palabra. ¿Qué es lo que sucede? Muchas veces, testimonio de muchas personas en el momento que ellos han tenido un teshuvah o un arrepentimiento en sus vidas, muchas de las enfermedades que ellos acarreaban o traían, de la nada desaparecen. Si es por obra de Él, es por su misericordia que somos sanados, que Él pagó el precio de nuestros pecados, pero va ligada directamente ¿a dónde? A nuestra obediencia. Mira lo que dice más adelante, vamos a Mateo capítulo 4, versículo 23, dice, y Yahshua iba por toda Galilea, enseñando en las sinagogas, proclamando el evangelio del reino, dice, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Versículo 24 dice, y se extendió su fama por toda Siria, dice, y traían a él todos los que estaban enfermos, afectados con diversas enfermedades, dolores, endemoniados, epilépticos, paralíticos, dice, y le siguieron grandes multitudes. Pero ¿qué es lo que la palabra nos enseña? Él proveyó nuestra sanidad, o él vino al pronunciamiento o lo profético. ¿Por qué Yeshua anduvo sanando y por qué su fama se extendió sobre toda la tierra? ¿Por qué lo sanaba?
porque ya había sido decretado ¿desde dónde? Desde el tiempo de Isaías, tal y como dice la palabra, que Él sería nuestro sanador y que por sus llagas nosotros seríamos nosotros. Dice que el castigo de nuestra paz cayó sobre Él y que por sus llagas hemos sido nosotros ¿qué? Sanados. Eso es lo que declara Isaías. ¿Por qué Él vino a hacer el cumplimiento? ¿Por qué Yeshua los sanaba a todos? Porque Él estaba haciendo el cumplimiento de esta palabra, ¿dónde? Dada en Isaías capítulo 53, y lo puedes leer del versículo 4 al 5. Di conmigo, por sus llagas hemos sido nosotros sanados. Te dices, pastor, ¿y por qué tanto? Porque hace falta que no lo creamos. Muchas veces tú y yo no recibimos sanidad en nuestras vidas porque no lo creemos. Cuando tú y yo dejamos de creer en la palabra de Yahweh, es en el momento que las cosas dejan de tener efecto en nuestras vidas. Porque muchas veces que lo creemos, y yo lo dije el miércoles de cierta manera, hablamos y sabemos diferentes escrituras, citamos diferentes escrituras, pero ¿cuánto de esa palabra y de esas escrituras se ha cumplido en nuestras vidas? Porque entendemos mucho con el intelecto, pero lo reflejamos muy poco muchas veces en nuestros corazones y en nuestra fe. Porque por más que se decrete y lo sabemos con el intelecto, tal vez no ha tenido el efecto en nuestras vidas que es necesario. Porque muchos de nosotros tal vez seguimos estando enfermos, tal vez de muchos de nosotros o muchos de entre el pueblo siguen con las mismas cosas, con las mismas enfermedades y nunca han salido adelante. Pero si su palabra dice que es por sus llagas que nosotros hemos sido nosotros sanados, la palabra de Yahweh, di conmigo, su palabra no falla. ¿Sabes cuál es el problema muchas veces? Nosotros, nuestros corazones. Si tú miras en el Antiguo Testamento, la palabra de Yahweh no es que la palabra de Yahweh haya fallado, no es que los mandamientos, que los estatutos de Yahweh hayan fallado y el pueblo no pudo andar y caminar en ellos. Lo que falló fue el corazón del pueblo. Por eso Yahweh dijo, ¿quién diera a mi pueblo que tuviera un corazón que guardara los mandamientos todos los días de su vida para que les fuera bien a ellos y a sus hijos? Su palabra no fue el fallo. ¿El fallo qué fue? El corazón del hombre. El fallo ocurre ¿dónde? En cada uno de nosotros. ¿Cuántos de nosotros creemos su palabra? Amén. ¿Cuántos sabemos que Él es el Elohim que nos prospera? Que nos bendice, que nos sana, que nos restaura. Que Él es el Elohim que voltea el corazón, dice la palabra, que volteará el corazón de los hijos hacia los padres y el corazón de los padres hacia los hijos. Y si lo creemos, ¿por qué hay tanta desunión dentro del matrimonio? ¿Por qué hay tanta falta de comunicación dentro de los hogares si lo creemos? Porque no lo hemos creído ciertamente con nuestros corazones. ¿Cuántos lo entendemos? Si tú y yo creemos que Él es nuestro sanador, confianza tenemos en Él. Que ciertamente pase lo que pase, suceda lo que suceda, aun aunque el médico pueda dar un diagnóstico y puede decir no hay nada que se pueda hacer, ¿sabes una cosa? Hay alguien quien tiene la última palabra y que dice que por sus llagas hemos sido nosotros sanados. No hay enfermedad ninguna que se pueda resistir a la sanidad de nuestro Elohim. Pero ¿cuántos de nosotros lo creemos en nuestros corazones? Y eso sabes que nos desafía a todos. Porque es fácil creer a veces por el que está enfermo. Pero cuando está del otro lado de la moneda, y cuando uno es el que está enfermo, ese es el momento en el que tú y yo tenemos que creer que Él pagó el precio por nuestras enfermedades. Y que por sus llagas hemos sido nosotros sanados. ¿Cuántos? Amén. Vamos a continuar un poquito más adelante. Vamos a Isaías, Éxodo capítulo 23. Desde el Antiguo Testamento se había sido proclamado que Él sería nuestro sanador. Éxodo capítulo 23, vamos a leer desde el versículo 20. Éxodo capítulo 23, versículo 20. Di conmigo, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Yahweh. ¿Cuántos queremos fe? ¿Cuántos deseamos tener esa fe en nuestras vidas, en nuestros corazones? ¿Cómo viene la fe? ¿Por medio de qué? De la palabra de Yahweh. Es por medio del oír de la palabra de Yahweh.
si esta palabra no entra o no es escuchada por cada uno de nosotros, a lo que yo pueda entender muy cuadrado lo que la palabra dice, que no habrá fe en nuestras vidas. ¿Por qué dice la palabra que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Yahweh? Cuando tú y yo escuchamos lo que Yahweh hizo por su pueblo, como Yahweh peleó por su pueblo, como Yahweh trajo libertad a su pueblo, y si su palabra dice que Él es el mismo Elohim de hoy y por los siglos de los siglos, confianza puedo tener que el que pelea mis batallas, ¿quién es? Es Él. Pero si no lo escucho y si no lo leo, difícil me podrá ser creer y entender que Él es el que pelea nuestras batallas. Es lo mismo cuando oramos por el enfermo. Y vamos a ir un poquito más adelante, vamos a ver ello. Éxodo capítulo 23, versículo 20. Dice, he aquí yo enviaré un ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te traiga al lugar que he preparado. Toda vez que tú y yo leemos en la palabra de Yahweh o en las escrituras acerca del ángel de Yahweh, ¿a quién hace referencia? Di conmigo, habla referente a quién? A Yeshua. Toda vez que tú y yo leemos en las escrituras acerca del ángel de Yahweh, habla respecto a quién? Al Mesías. Mira lo que continúa diciendo. Dice, he aquí que yo enviaré un ángel delante de ti para que te guarde en el camino y traiga al lugar que yo he preparado. Dice, sé prudente delante de él, obedece su voz, no seas rebelde contra él, pues no perdonará vuestra rebelión, porque en él está ¿quién? Mi nombre. El nombre de Yahweh está en el nombre de ¿quién? De Yeshua, que habla acerca del ángel de Yahweh. ¿Quién es el ángel de Yahweh? Yeshua. Dice, porque no tomará por inocente, dice, aquel que sea rebelde a lo que él hable, dice, porque en él, ¿qué dice la escritura? Está en mi nombre. Dice, pero si en verdad obedeces su voz y haces todo lo que yo te digo, entonces seré enemigo de tus enemigos y adversario de tus adversarios. Dice, pues mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo, del jebuseo. Algunos decían de todos los feos, ¿verdad? Y los destruiré por completo. Dice, no adorarás sus dioses, ni los servirás, ni harás lo que ellos hacen, sino que derribarás sus altares totalmente y harás pedazos sus pilares sagrados. Dice, mas serviréis a Yahweh vuestro Elohim y él bendecirá, di conmigo, él bendecirá tu pan, tu agua y quitará toda enfermedad del medio de ti. ¿Por qué Yahweh estaba diciendo? Dice, no serás desobediente, no serás rebelde a lo que él te mande, a lo que él te diga. Porque Él desea un pueblo sano. Di conmigo, Él desea un pueblo sano. Yahweh en otras palabras estaba diciendo, no seas rebelde, no seas desobediente para que ninguna de las enfermedades que envía a los egipcios vengan sobre ustedes. Dice, por tanto, si obedeces la voz de Él, Él bendecirá tu pan y tu agua. Dice, y ninguna enfermedad, dice, habrá o se encontrará en medio de quién? De nosotros. Di conmigo, Él desea un pueblo sano. Él, ¿sabes una cosa? Lo voy a simplificar de esa manera. Él nos desea a cada uno de nosotros que podamos tener una sanidad en nuestros cuerpos. Él desea esa sanidad sobre cada uno. Él desea que cada uno de nosotros sea sano. Que si alguno de nosotros está enfermo, Él desea sanarnos. Él desea liberarnos. Él no nos desea ver enfermos en medio de su cuerpo, porque Él ya pagó el precio. Dice la palabra que por sus llagas tú y yo fuimos sanados. El sacrificio perfecto ya está ahí. El castigo de nuestra paz cayó sobre Él y por sus llagas hemos sido nosotros sanados. Él ha provisto toda sanidad sobre nuestros cuerpos. Toda. Todo tipo de enfermedad. Vamos a brincar un poquito. ¿Cuántos sabemos o entendemos que muchas veces la causa del pecado puede ser la desobediencia? Vamos a ponerlo de esta manera. Muchas veces el pecado o la causa de la enfermedad viene a ser a causa de nuestra desobediencia, de nuestros corazones, de la rebeldía de nuestro corazón. El pecado es un obstáculo
Déjame te lo leo tal y como lo apunté. El pecado es un obstáculo para que la sanidad de Él no pueda llegar hasta nuestros cuerpos. Cuando hay pecado en nuestras vidas, ese pecado que está muchas veces tan latente en nuestras vidas, en nuestros corazones, puede hacer ese obstáculo para que la sanidad de Él no pueda llegar hasta nuestros cuerpos. Para que esa palabra no pueda tener el efecto tal y como Él lo ha descrito, tal y como Él la profetizó, tal y como vino a ser el cumplimiento. Por eso es importante limpiar nuestras vidas, nuestros corazones. ¿Cuántos nos recordamos, y te lo prediqué hace semanas, antes de que entráramos a las fiestas? Cuando vinieron los leprosos y uno de ellos fue sanado y a uno de ellos se encontró dentro de la sinagoga y dentro del templo, una de las cosas que Yeshua le dijo. Le dice, ¿acaso no eras tú uno de aquellos? Y le dijo, sí, ciertamente. ¿Cuáles fueron las palabras de Yeshua? Dice, mira que has sido sano, te lo voy a poner de estas palabras, que has sido liberado. Dice, no peques para que algo mayor te sobrevenga. Yeshua lo dijo, ¿cuánto nos lo recordamos? Yeshua, hablando de este hombre cuando sus pecados fueron perdonados, dice en otras palabras, no regreses, no retornes atrás, dice, no sea que algo mayor te sobrevenga. ¿Cuál era el obstáculo? ¿Cuál era la causa de su enfermedad? El pecado. Y todo pecado es infracción ¿a qué? A la Torah. Pablo lo dijo de esta manera. Todo pecado es infracción ¿qué? De la ley. Cuando uno quebranta la ley, los mandamientos de Yahweh, ¿somos qué? Infractores de la Torah. ¿Somos qué? Somos pecadores. Por eso es importante la obediencia en nuestras vidas. ¿Qué necesitamos entonces? Necesitamos tener un teshuvah, un arrepentimiento de nuestros pecados para que puedan ser perdonados. Tener un arrepentimiento es tener una decisión, una actitud de soltar hábitos muchas veces en nuestras vidas. Di conmigo, el verdadero teshuvah, el verdadero arrepentimiento es una decisión de soltar actitudes y hábitos en nuestras vidas. Todo mal hábito significa tener que, primeramente necesito reconocer que soy ¿qué? Pecador. Quien no reconoce que es pecador, déjame ponerlo de esta manera, todo pecado es perdonado. Pero pecado que no es confesado nunca podrá ser perdonado. Porque todo pecado que es perdonado es aquel que sale ¿a dónde? A la luz. Por eso la palabra dice, confesaos vuestros pecados. Es muy importante. El tener un teshuvah, un retorno en nuestras vidas es reconocer nuestro pecado. ¿Cuál es nuestro pecado? ¿A quién se lo debemos de confesar? ¿Al pastor, al ministro? No. ¿A quién? A él. A Él debemos de confesar nuestro pecado. ¿Cuál es tu pecado? Yo no lo sé, pero sabes una cosa, Él sí lo conoce. Y un pecado, yo quiero que tú y yo entendamos algo, un pecado siempre te llevará a otro pecado. Un abismo siempre llamará a un abismo. Mientras tú y yo no confesamos, mientras una persona no confiesa su pecado, un pecado lo lleva a cometer otro. Ese pecado lo lleva a cometer otro. Y poco a poco va arrastrando un pecado, hasta que la bola ya se hizo de este tamaño. Es tan simple. Es como el decir una mentira. Dices una mentira a tu mamá. Dices, bueno, para que mi mamá no se entere. Y luego tu mamá ya dijo algo porque trató de cubrir por lo que tú le dijiste, y tu mamá habló, dijo esto, y luego ya el pariente ya dijo esto, y todo ¿por qué? Por no decir qué. La verdad es algo que se fue, una cadena de mentiras, de mentira, de mentira y de mentira, y ya no se puede decir porque decir, ¿y qué va a pensar la gente de mí? Pues no, porque ya se hizo un lío muy grande. Es lo mismo. Un pecado siempre nos llevará ¿a qué? A cometer otro pecado. Y todo pecado que no es confesado,
no puede ser perdonado. Y aquel que confiesa su pecado, él es aquel que les recibe una liberación sobre su vida, sobre su cuerpo. El salmista lo dijo de esta manera, dice, por cuanto por cuanto oculté mi pecado, dice, sentí que tu mano se agravó sobre mí. ¿Qué es lo que hace el pecado? El pecado, vamos a simularlo de esta manera, es como una losa pesada, que entre más la vamos cargando más y más pesada se va haciendo sobre nuestras vidas. Por eso Yahshua dijo, porque yo he venido para que tengan una vida y una vida en abundancia, porque conocerán la verdad y la verdad que los hará libres. Él desea que seamos un pueblo libre. Por eso lo que el Éxodo estaba diciendo, o lo que Yahweh estaba hablando a través de Moisés, dice, y enviaré un ángel delante de usted, sea obediente delante de él, dice, no lo desobedezcan. Para que ninguna de las enfermedades que él vio sobre los egipcios sobreviniera, ¿quién? Sobre nosotros. Entonces, ¿cuántos entendemos que necesitamos un teshuvah, un arrepentimiento en nuestras vidas? Vamos a Filipenses capítulo 2 y vamos a guardar lugar ahí. Entonces podemos entender que Yeshua desde el Nuevo Testamento anduvo sanando a todos los enfermos y dice que su fama se extendió sobre toda la tierra. Y después de sanarlos, una de las cosas que Yeshua les decía, dice, vayan y no peques más. En otras palabras, para que algo peor te sobrevenga. Entendemos que Yeshua es el cumplimiento del ángel de Yahweh en el Antiguo Testamento. Y vemos que Yeshua es el cumplimiento de su palabra. ¿Por qué aún, fíjate, vamos a entender, Yeshua vino con algo, con un propósito? Vino y colgó ¿qué? Sobre el madero. Y ese madero vino a ser el cumplimiento, o esa sangre derramada vino a ser el cumplimiento para el perdón de nuestros pecados. Para que todo aquel que en él crea no padezca, dice, sino que tenga ¿qué? Vida eterna. No hay por qué, di conmigo, no hay por qué tener enfermedad sobre nuestras vidas si él ya pagó el precio. Amén. Mira lo que dice Filipenses capítulo 2. ¿Cuántos de aquí somos de su casa, de su pueblo, de su asamblea? ¿Cuántos conocemos su nombre? Digo conmigo, su nombre tiene poder. ¿Cuántos entendemos? Su nombre de él es muy importante. Para muchos, tal vez ha sido una transición el tenerse que acostumbrar a sus nombres. Podríamos decir, bueno, pues es Jesús. Sí, yo lo vine a conocer como Jesús, pero ahora he venido a entender que su verdadero nombre es Yeshua. Así como una persona americana tiene un nombre americano y una persona mexicana tiene un nombre mexicano, de la misma manera, Yeshua siendo un hombre judío, tuvo un nombre ¿qué? ¿Mexicano y americano? No, tuvo un nombre hebreo. Yo soy de descendencia de padres mexicanos. ¿Cuál es mi nombre? Gustavo. Aunque me viniera para acá y me digan Gas, pues no, mi nombre no es Gas porque no dice ahí en mi acta de nacimiento. Mi acta de nacimiento dice Gustavo Padilla. Ah, eres Jorge y te viniste para acá, o lo que tú quieras, George, o Juan, John, lo que tú quieras, y le cambiamos y decimos, es que ahora estoy acá. Sí, pero tu acta dice de otra manera. Nos llamamos conforme está escrito, ¿dónde? En nuestra acta. De la misma manera, Yahweh dijo que el nombre de él estaba ¿quién? Sobre su ángel, que es la representación de ¿quién? De su hijo. Mira lo que dice Filipenses capítulo 2. Estamos ahí, vamos a Filipenses capítulo 2, versículo 8. Dice, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fíjate, digo conmigo, Yeshua fue obediente en todo. Dice, obediente de muerte hasta la cruz, o sea, hasta lo último, hasta las últimas instancias de su vida, Yeshua fue fiel. Nunca abandonó esa obediencia en su vida. La palabra dice que aún a causa de los padecimientos que él sufrió, dice, aprendió la obediencia. Él fue obediente en todo.
Por lo tanto, dice la palabra que tú y yo debemos de seguir sus pisadas. Y si tú y yo debemos de seguir sus pisadas, di conmigo, significa que también debemos de ser obedientes hasta lo último, no en diferentes circunstancias. Si Yeshua fue obediente en todo, nosotros tenemos que ser obedientes a medias, ¿verdad? O cuando podemos. No, dice en todo. Porque a veces decimos, Él conoce nuestro corazón, sabe que no puedo. No, sabemos que nos excusamos. Pero dice la palabra que debemos de ser obedientes en todo. Dice, fue obediente en todo hasta la muerte. Y mira lo que continúa diciendo versículo 9. Dice, por lo cual Elohim también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuál es? Dice, por lo tanto Elohim le exaltó hasta lo sumo y le confirió un nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuántos Jesús hay? Tal vez tú conozcas 2, 3 ahí en tu escuela, en la universidad, tu vecino, tu pariente, tal vez hay un Jesús. Y si nos vamos por Jesús, hay de a montón. Yo nada más conozco como 2. No sé cuántos conozcas tú. Y la palabra dice que Él le confirió un nombre que es sobre todo nombre. No hay otro nombre igual, excepto ¿cuál? El de Yeshua. Fíjate lo que continúa diciendo. Dice, para que en el nombre, aquí dice Yeshua, pero es en el nombre, dice Jesús, perdón. Dice, para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Dice, y toda lengua confiese que Yeshua es el Adón para gloria de ¿qué? De Elohim Padre. Fíjate, para que en el nombre de Yeshua, ¿qué? Se doble toda rodilla. Dice, por lo tanto, le confirió un nombre que es sobre todo ¿qué? Sobre todo nombre. Vamos a verlo de este panorama. Yeshua está sentado en la última cena con sus discípulos, en la noche de Pascua de Pesaj, y esa noche fue entregado y dice que fue revelado su nombre. Juan capítulo 17 lo dice de esa manera, dice que les dio a conocer su nombre, dice, les he dado a conocer tu nombre a los hombres que del mundo me dices. ¿A quién se los dio a conocer? A sus discípulos. ¿A quién les dio a conocer su nombre? A sus discípulos. ¿Por qué? Porque no hay otro nombre dado a los hombres sino el nombre de ¿quién? De Yeshua. Dice, le confirió un nombre más excelente que todos los nombres, para que en el nombre de Él se doble ¿qué? Toda rodilla, tanto de lo que están en los cielos, en la tierra, debajo de los cielos y los mares, y todo lo que en ellos hay. Todo, desde arriba hasta abajo. Porque no hay un nombre superior al de ¿quién? Al de Yeshua. Quiere decir que todo lo que está en el cielo, la tierra y debajo de la tierra se arrodillará en el nombre de ¿quién? De Yeshua. Dice, para que todo lo que hay debajo del cielo, de la tierra y debajo de la tierra se doble en el nombre de Yeshua. Toda enfermedad tiene nombre. Dice la palabra que Él le confirió un nombre más excelente que todos los nombres, para que en el nombre de Él se doble toda rodilla. En otras palabras, toda enfermedad sea sujeta en el nombre de ¿quién? De Yeshua. Cuando alguien esté enfermo, en el nombre de quién oramos. Dice la palabra, y estas señales seguirán a aquellos que creen en su nombre. En el nombre de Yeshua, yo ato toda enfermedad sobre tu vida o sobre esta persona y declaro que por sus llagas ha sido sanado. En el nombre de quién? Toda enfermedad o toda enfermedad que debajo de los cielos, debajo de la tierra y debajo de los mares se doblará ante el nombre de quién? De Yeshua. ¿Cuántos entendemos que el nombre de Él es importante? Cuando tú y yo oramos por una enfermedad o por toda enfermedad sobre una persona, en el nombre de quién lo hacemos.
en el nombre de Yeshua. No somos nosotros, es Él. Pero sabes una cosa, no soy yo, es Él. Pero sabes una cosa, Él necesita tus manos. Porque en el momento que Él hace contacto con el enfermo, la única manera en que Él hará contacto con el enfermo, ¿sabes a través de quién lo hará? A través de tu vida. Y por eso es importante que nuestras vidas estén bien delante del Padre. Porque cuando tú y yo hacemos imposición de manos, la vida de una persona es transferible a la vida de otra persona. Por eso la palabra de Yahweh dice, no impondrás manos tan a la ligera. No es simplemente decir, y te agarras orando por todo el mundo. Y el hermano, quién sabe cómo esté. A lo mejor está peor que uno. No es perfecto. No estoy diciendo que el hermano tiene que ser perfecto. Pero sí que conozcamos la vida del hermano. O de aquella persona que va a orar por nosotros. Tampoco nos vamos a poner y decir, no, es que este hermano no es perfecto, nadie va a orar por mí. Pero es de discernir. Es muy fácil que la vida de una persona nos pueda agradar por lo que es lo de afuera, lo que es lo externo. Pero es diferente el discernir y de mirar la vida de aquella persona, lo que es por dentro. Porque lo de afuera puede ser engañoso. Yo puedo tener una apariencia para poderte agradar. Pero el hecho de que yo te agrade no significa que así está mi vida por dentro. Por eso es el momento o es el de discernir la vida de una persona. Vuelvo a repetir, no que sea una vida perfecta, pero que sí sea una vida que esté bien con Yahweh. ¿Cuántos lo entendemos? La palabra de Yahweh también dice, y no participarás de pecados ajenos. ¿Por qué? Porque la vida de una persona es transferible. Si en mi vida hay pecado, o no estoy bien delante de Él, ¿qué es lo que voy a transferir? Mi esencia, mi vida, lo que hay en mí. Desde el Antiguo Testamento tú y yo lo vemos. ¿Qué es lo que hizo Yahweh con la vida de Moisés? La virtud de una persona es transferible a la vida de otra persona. Dice, y de la virtud que hay en ti, Moisés, la pondré en ¿quién? En ellos. Ellos iban a hacer o iban a cargar la autoridad y la imagen de ¿quién? De Moisés. Eso iban a cargar los demás. Porque es transferible. Por eso es importante que nuestras vidas puedan estar bien delante del Padre. Porque tú y yo, digo conmigo, somos agentes que cargamos sanidad en nuestras vidas y en nuestras manos. Y lo que yo soy es transferible a la vida de otra persona. Por eso es importante que nuestras vidas caminen bien delante del Padre. Que puedan vivir en esa vida de santidad. De que puedan caminar en esa libertad que Él nos ha llamado. ¿Qué es lo que tú y yo hacemos? Tú y yo somos agentes que cargamos y portamos esa sanidad de nuestras vidas. Y somos llamados, dice, y estas señales acompañarán a aquellos que creen, ¿qué dice la palabra? En su nombre. Dice, pondrán manos sobre los enfermos y serán, y los enfermos, ¿qué dice la palabra? Y los enfermos serán sanados. Cargamos algo en nuestras vidas. ¿Qué es lo que tú y yo hacemos cuando oramos por el enfermo? Dice, pondrán manos sobre los enfermos y los enfermos, ¿qué dice la palabra? Los enfermos serán sanados. Cuando oramos por el enfermo, recuerda lo que sucederá. Somos llamados a decir lo que Él va a hacer en la vida de aquella persona. Amén. Tú y yo cargamos esa virtud, si tú quieres, de traer sanidad. Y si voy a traer sanidad, me voy a encargar de decirte lo que va a suceder y lo que va a pasar con tu vida para que a través de mi vida pueda venir la fe a ti que no la tienes. Porque si voy a orar por una persona, hay dos cosas que van a suceder. O oro por la vida de esa persona y la vida de esa persona aumenta su fe, o se baja.
Vamos a orar, hermanos. ¿Y qué tienes? Es que tengo cáncer. Ay, está bien difícil, hermano, pero bueno, vamos a ver qué Dios puede hacer. Dame tus manos y vamos a creer. No, pues ya que ya le bajaste la poca fe que tenía. Pero es muy diferente. Mira, vamos a 1 de Samuel, capítulo 17. Y aquí hay un ejemplo muy importante. 1 de Samuel, capítulo 17. Sí, mira lo que está aquí. ¿Cuánto nos recordamos de la historia de David y de Goliat? Amén. Hasta los niños se recuerdan de esta historia, amén, ¿verdad? Gracias, Padre, porque todos nos acordamos de la historia de David y de Goliat. ¿Qué es lo que pasaba con David y con Goliat? Recordamos que estaban todos al frente de la guerra, al frente de batalla. Estaban todos los hermanos de David, los que habían sido llamados a la guerra. Y David, el cuidador de las ovejas, había ido ¿a qué? A llevarles alimento, porque su padre les había dicho, lleva alimento para tus hermanos. Y cuando llegó David en aquel escenario, David se encontró con que había un ángel de los filisteos que retaba al pueblo de Israel que vinieran y lo echaran. Pero nadie del pueblo de Israel, ¿qué? Se acercó. Pero cuando tú miras la vida de David, David fue el único que tomó la acción de enfrentar ¿a quién? Al gigante. Y vemos que cuando se dispuso, Saúl quiso ¿qué? Ponerle la espada, la capa, todo lo que era ¿qué? Del rey. Le iba a quedar muy pesada tal vez. ¿Por qué? Digo conmigo, no es por nuestras fuerzas, es por Él. Y mira lo que hizo David. ¿Qué te dije yo? Cuando vamos a orar por el enfermo, la palabra de Yahweh dice, por sus llagas hemos sido nosotros sanados, y pondrán manos sobre los enfermos y los enfermos que serán sanados. ¿Qué es lo que hizo David? Tú y yo tenemos que decretar lo que la palabra de Yahweh dice. Levantar la fe de aquel que lo escucha. Mira lo que dice el versículo 45 del capítulo 17 de 1 Samuel. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina. Dice, pero yo vengo a ti en el nombre de Yahweh de los ejércitos, el Elohim de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. El Señor Yahweh me entregará hoy en tus manos, dice, y yo te derribaré y cortaré la cabeza y la daré hoy a los cadáveres del ejército de los filisteos, a las aves del cielo y a las fieras de la tierra, dice, para que toda la tierra sepa que hay un Elohim, ¿dónde? En Israel. ¿Qué es lo que hizo eso que David hizo? ¿Levantó el ánimo de quién? Del pueblo. ¿Qué es lo que tú y yo hacemos cuando oramos por el enfermo? Yo vengo a ti en el nombre de Yeshua y declaro que tú serás sano, porque dice su palabra que pondremos manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Y en el nombre de Yeshua yo decreto que tú eres una persona sana y que por sus llagas has sido sanado. ¿Cuántos lo creemos? Levantas la fe de aquella persona que lo está escuchando. Debemos de decretar lo que la palabra de Yahweh ha dicho. Así como hizo David, es en el nombre de Yeshua, yo vengo a ti. Toda enfermedad de cáncer, toda enfermedad de esto, yo vengo a ti en el nombre de Yeshua y declaro que esta persona es sana, porque dice la palabra de Yahweh que es por sus llagas que él ha sido sanado. Y en el nombre de Yeshua yo decreto sobre tu vida que esta palabra se cumplirá sobre ti, que tú eres sano por esta palabra. Si no tenía fe, levantas la vida del enfermo. Y cuando hay fe, di conmigo, hay esperanza. A eso tú y yo somos llamados. El resultado no es de nosotros. El resultado de quién es, de Él. Tú y yo somos agentes. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, somos agentes de sanidad. Cargamos esa sanidad de nuestras vidas. Es importante, amado, cuando tú y yo lo entendemos de esta manera. Cuando lo hacemos una realidad en nuestras vidas. ¿Hay algún enfermo sobre nuestras casas? ¿Algún pariente que esté enfermo, que esté en necesidad?
Vayamos creyendo esta palabra. Vayamos y pongamos manos sobre él y decir, en el nombre de Yeshua, yo creo que tú eres sano y esto es lo que pasará sobre tu vida. Porque la palabra de Yahweh dice que pondríamos manos sobre los enfermos y los enfermos serían sanados. Y sabes una cosa, yo creo en esta palabra y esto es lo que te sucederá a ti. ¿Qué es lo que hacía Pablo? Muchos otros de los apóstoles. Dice que estas señales le seguirían, dice que aún por la sombra de él eran sanados. Con los paños que le llevaban eran sanados. Pero necesitamos creerlo. ¿Dónde? En nuestros corazones. ¿Cuántos entendemos? Es difícil tal vez, pero no imposible. Él ha provisto toda sanidad sobre nosotros. Aún en los momentos cuando tú y yo estamos enfermos, es en el momento preciso para tú y yo creerle a su palabra. Ser obedientes a Él en todo hasta la muerte. Porque esa obediencia va ligada a nuestra sanidad de nuestros cuerpos. Va ligada a nuestras vidas. Él ha provisto esa sanidad. Santiago lo describe de esta manera. Vamos a Santiago capítulo 5. Hay 3 cosas que tú y yo podemos entender. 4 puntos que tú y yo podemos entender. Es mediante su pronunciamiento. La sanidad de Él es mediante su pronunciamiento. ¿Qué es lo que Yahweh dice? Que Él te sanaría. Desde el Antiguo Testamento. Número 2. Es por el ministerio de Yeshua, por la voluntad de Yahweh. Es la voluntad de Yahweh, di conmigo, que todos nosotros seamos sanos. Número 3. Es la expiación de Yeshua para el perdón de pecados. Cuando Él colgó sobre ese madero, Él trajo perdón ¿qué? De pecados sobre todos y cada uno de nosotros. Y punto número 4. Es por la asamblea de Yeshua, dándonos el poder de imponer manos para que los enfermos sean ¿qué? Sanados. Mira lo que dice Santiago capítulo 5 y con esto quiero llegar al final. Santiago capítulo 5, versículo 14. Dice, ¿está alguno de entre vosotros enfermo? Mira lo que está diciendo. ¿Está alguno de entre vosotros enfermos? ¿Esto a quién habla? Entre nosotros se refiere a quién? Al cuerpo, a la asamblea de quién? De Yahweh. ¿Cuántos de aquí somos la asamblea del Mesías? Esto está hablando ¿qué? Cercano. Dice, ¿está alguno de entre nosotros? Habla de un grupo, de la asamblea, del cuerpo del Mesías. Dice, ¿está alguno enfermo de entre vosotros? Que llame a los ancianos de la iglesia, de la asamblea de la Quejilá, y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre de ¿quién? De Yahweh. En el nombre de Yeshua, del Señor de Yahweh, es uno y el mismo. ¿Qué es lo que nos enseña? Hay 2 cosas muy diferentes. Yo puedo venir con alguien, o tú puedes venir y decir, o yo también, todos tenemos pastor y todos tuvimos pastor y todos tenemos. Yo puedo venir con alguien y decirle, oiga, puede venir y orar por mi hermano. ¿Por qué? Porque está enfermo mi hermano. Venga y ore por mi hermano. Sí podemos. Pero mi pregunta es, ¿tu hermano dispuso que tú fueras a orar por él? ¿O tú quieres que vayas a orar por la vida de tu hermano sin que tu hermano lo haya pedido? Porque la palabra de Yahweh dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Dice, que llame ¿quién? Que el enfermo llame a los ancianos. Los ancianos no son los mayores. La palabra anciano significa los maduros dentro del cuerpo de la asamblea, del cuerpo de Yahweh. Porque puede haber una persona muy joven, pero muy madura. Pero también puede haber una persona muy mayor, pero muy inmadura. Porque la madurez no se mide en años. La madurez se mide respecto como dice la palabra, a la obediencia de esta palabra, a los mandamientos y a los practicarlos. Entonces los ancianos significa de una persona que madura. Dice, ¿está algún enfermo entre nosotros? Dice que ese enfermo llame ¿quién? A los maduros del cuerpo de la asamblea. Y que lo unjan ¿qué? Con aceite. El enfermo, digo conmigo, el enfermo debe demostrar su disposición para querer ser sanado.
Si el enfermo no quiere ser sanado, no va a ser. Porque una cosa es que se ore por él, pero otras cosas que él quiere que oren por él. Dos cosas muy diferentes. Tiene que haber ¿qué? Una disposición. Si quiero ser sanado, ¿qué voy a hacer? Por eso te decía, tal vez, ¿cuántos enfermos hay entre nosotros? Hay veces que venimos con enfermedad y decimos, Yahweh me sana. Sí, pero también ha puesto al cuerpo en la asamblea para orar ¿por quién? Por los enfermos. Dice, y oren por él, dice, ungiéndolo. ¿Qué? Con aceite. ¿Y qué más dice? ¿En el nombre de quién? Dice, y la oración de fe restaurará al enfermo y el Yahweh lo levantará. Dice, y si ha cometido pecado, le serán perdonados. Hay dos cosas que encierran esta palabra. ¿Qué es lo que dice entonces? Dice que oren por el enfermo. Dice, ungiéndolo ¿con qué? Con aceite. ¿Por qué? Porque el enfermo, di conmigo, sentirá el aceite y el enfermo dirá, me ungieron con aceite. Eso muchas veces levanta ¿qué? La fe de aquella persona que está enferma. Dice, ungiéndolo con aceite, dice, y si ha cometido pecado, dice, ungiéndolo con aceite en el nombre de Yeshua, dice, y la oración de fe lo restaurará. ¿Por qué mete aquí los pecados? Porque muchas veces el pecado es el obstáculo para nuestra sanidad. Dice, y si ha cometido pecado, la oración de fe lo restaurará y sus pecados le serán perdonados. ¿Qué significa esa oración de fe? Ahora ya no es el receptor. Ahora el receptor, ¿quién es? El enfermo. Ahora la parte de ¿quién es? De nosotros. ¿Cuál es tu parte? Levantar la fe de aquella persona. ¿Qué es lo que hizo David? ¿Qué te dije hace rato? ¿Qué hablamos hace rato? En el nombre de Yeshua, yo creo y toda enfermedad es cancelada por eso y decretas la palabra de Yahweh. Levantas la palabra, la fe de aquella persona. Pero también dice la oración de fe. ¿Por qué? Porque necesitas, si aquella persona no ha venido a un arrepentimiento y a un teshuvah, ese pecado puede ser un obstáculo para que esa sanidad de Yahweh pueda venir sobre su vida. ¿Qué es lo que necesita esa persona para recibir su sanidad? Dice la oración de fe. ¿La oración de fe de quién? ¿Cuál es la oración de fe? La oración de salvación. De hablar con aquella persona y decir, ¿sabes una cosa? Hay alguien que pagó el precio por nuestros pecados. ¿Y sabes quién es? Dice la palabra que la paga del pecado es la muerte. Y que dice, por lo tanto, todos estamos destituidos de la gloria de Elohim Padre. Pero ¿sabes una cosa? Dice su palabra que de tal manera, Juan capítulo 3, versículo 16, que de tal manera amó Elohim el mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Crees tú que Elohim lo levantó de entre los muertos? Y lo empiezas a guiar a aquella persona a que pueda tener que un arrepentimiento y un teshuvah, y en el momento que esa persona tiene un arrepentimiento, un teshuvah, y sus pecados le son perdonados, el obstáculo es quitado para que esa sanidad de Yahweh pueda venir sobre la vida de aquella persona. ¿Cuántos lo entendemos? ¿Cuántos damos gracias al Padre? Amén. ¿Cuántos aprendimos algo nuevo? Y todavía hay falta aquí todavía, pero eso lo vemos la siguiente semana. ¿Cuántos vamos a salir con esta fe en nuestras vidas y en nuestros corazones? Y si hay alguno enfermo, dile a toda enfermedad, ahora sí prepárate porque en el nombre de Yeshua sales fuera. Amén. Ahora que sí que se agarre toda enfermedad, ahora porque vamos a andar poniendo manos. Si tú quieres, no, aunque sea broma, pero es verdad. Si hay alguien enfermo, tomemos esta palabra y oremos por el enfermo en nuestras casas. Dice, y la oración de él levantará al enfermo. Amén. Vamos a orar ahí donde estamos. Padre, gracias, Padre Yahweh, por tu palabra, Padre, por tu instrucción, Padre, a nuestras vidas, a nuestros corazones. Padre, y en el nombre de Yeshua, Padre, con la autoridad, Padre, que tú me has dado sobre este lugar, Padre, y decreto, Padre Yahweh, tu palabra en el nombre de Yeshua,
que si hay alguno enfermo, Padre, dentro de nosotros, dentro del cuerpo, yo declaro que en el nombre de Yeshua esa persona es sana, porque por las llagas del Mesías esa persona ha sido sanada. Y en el nombre de Yeshua, Padre, decretamos que la vida de aquella persona es sana. En el nombre de Yeshua, Padre, hablamos tu sanidad sobre la vida de aquella persona y decretamos que es tu sanidad sobre la vida de aquella persona. Padre, cancelamos, Padre, toda enfermedad, Padre, sobre la vida de esta persona. Y desatamos, Padre, en el nombre de Yeshua, tu sanidad, Padre, divina, sobre aquella persona que lo necesite. Que tu sanidad divina, Padre Yahweh, pueda venir, Padre, y encontrar lugar, Padre, sobre aquella persona que se encuentra enfermo en esta hora. En el nombre de Yeshua, yo declaro que esa persona es sana. En el nombre de Yeshua, y que por sus llagas es que tú has sido sanado. En el nombre de Yeshua, recibe tu sanidad en esta hora. ¿Por qué no levantas tus manos y le dices, Padre, yo recibo mi sanidad, Padre, en esta hora? Y yo declaro, Padre, que soy sano de toda enfermedad que me había agobiado y que me había perseguido por días. Y yo declaro que soy sano por las llagas de nuestro amado Mesías. Y en el nombre de Yeshua, yo recibo esa sanidad sobre mi cuerpo. Amén y amén, en el nombre de Yeshua. ¿Cuántos lo creemos? Amén. Gracias, Padre. Amén. ¿Cómo es el Padre hermoso? ¿Verdad? Nunca lo habíamos mirado, Santiago, de esta manera. Pero gracias al Padre, que Él es el que nos habla, quien instruye, para que podamos hacerla de una manera, si tú quieres, de una manera muy cuadrada, apegándonos ¿a dónde? A lo que Él ha establecido en su palabra. Dice, siendo obedientes, di conmigo, en todos. Porque nuestra obediencia va ligada directamente a esa sanidad de nuestros cuerpos. Amén. Antes de marcharnos, ¿verdad? Hay alguien que quisiera darnos un testimonio. Elvis, si puedes pasar. Sí es testimonio, ¿verdad? Sí. Gracias, buenas tardes, shalom hermanos. Me gustaría pedirles un momento de su tiempo, ya sé que vamos tarde. Ya tengo tiempo que necesito avisarles, decirles, compartirles, aunque yo sé que hay algunos aquí que ya saben. Toca el tema el pastor de sanidad y quiero decirles que para que levanten su fe y vivamos, así como trato yo todos los días de vivir una vida, les digo yo, blind faith, una fe ciega, así que te digan, aviéntate de una montaña porque Dios te va a levantar, así, aviéntense. Hace 9 años, no, 10, yo estuve embarazada, un embarazo de alto riesgo, 9 meses en cama, con un aborto, atento de mi segundo aborto, que es mi hijo que aquí ven presente. Los médicos me trataron de cáncer. Si hoy estoy aquí parada, es porque Dios me lo quitó. De la nada, biopsia tras biopsia, 1, 2, 3, 4 veces estuve bajo medicamento, quimioterapia, blue pill, encharcándome aquí y allá para poderme atender. Poco después de que entré a esta congregación, me dijo el médico, hija, ya no podemos hacer nada por ti, te quedan 2 años, a lo mucho. Y yo dije, ay Padre, hágase su voluntad. Y yo me preparé lo mejor que pude. Bueno, que sea lo que Dios quiera. Saqué una póliza de cáncer, metí dinero en el colegio para mi hijo, un trust fund. Hice lo que ya no pude. Y así, resignada, dije, ok, Padre, si es tu voluntad y me voy, pues me voy. Que mi hijo quede en tus manos. Mi hijo aquí dijo que quería orar por su mamá, porque tenía cáncer. Yo no sé qué tantas personas oraron, pero poco después me habla el médico me habla, yo en San Antonio, y él me decía, señora Vallade,
Le hablo porque no la quiero hacer otra vuelta hasta acá, hasta Bronzeville. Le hablo porque, pues, discúlpeme, pero yo no veo nada en sus estudios. Nada. Y yo me quedé hasta indignada. Le dije, pero ¿cómo, doctor? Tantos años, tanto dinero, tanto tiempo. Dijo, no hay nada, no veo nada y no me lo puedo explicar. Dele gracias a su Dios. Y yo dije, ay, Señor, y le hablé a mamá. Que me tuvo que regresar la llamada porque no podía ni decir, estaba llorando y yo. Un gozo tan grande. Mi familia lo sabe. Me han quedado molestias de esa enfermedad. Pero una molestia no es nada al levantarme cada mañana y decir, gracias, estoy viva, tengo aliento de vida y es por mi Dios Padre. Hace poquito oramos aquí todos por la sanidad de cada quien. De nuevo el Padre revela su maravilla en mi vida. Poquito después de esa oración, se me empieza a quitar los mareos. Yo puedo decir hoy que ese vértigo se ha alejado y es por Yahweh. Entonces yo les digo, con esa fe, salgan afuera y digan que Padre sí quita enfermedades. Gracias, es lo único que me queda. Vivamos by blind faith. ¿Cuántos damos gracias al Padre, verdad? ¿Cómo es el Padre? Yo me recuerdo ese día, ¿verdad? Fue un miércoles que estuvimos orando, ¿verdad? Y yo sé que muchos se quedaron como, ¿qué le pasó a la hermana, verdad? Ya allá desmayada, ya al último, Mari muy preocupada, todavía recuerdo la expresión de Mari, tan linda, tan hermosa, dice, y se quita, muy angustiada viéndola, pero ¿sabes cómo es el Padre tan hermoso? Que Él es el que hace la obra en nosotros, Él es el que hace, y para Él es su gloria. Dice que daríamos a conocer sus hechos portentosos de generación a generación. ¿Cómo las naciones sabrán que Él es un Elohim de milagros? A través de nuestros hechos, de lo que tú y yo decretamos y hablamos con nuestros labios. Una cosa muy sencilla, no sé por qué lo voy a decir, pero yo hablé de sanidad y estoy hablando de ello. Pero déjame marcar un paréntesis. Tal vez en el corazón de alguno puede decir, voy al médico, no voy al médico. Tomo mis medicamentos, no los tomo. Es caminar en prudencia, dejándole los resultados a Yahweh. No dejes de tomar lo que tomas, pero tampoco dejes a un lado tu fe. Creemos que somos sanos por la fe de ¿quién? En Él. Siguiendo las indicaciones que el médico o que alguien te da. Es prudencia. Tal vez en el corazón de alguno pueda haber, Isaías lo dice, en paz saldrán. Si hay paz en tu vida y en tu corazón y dices, yo no tomo, solamente si está la paz. ¿Quién es el que lo confirma? Él dice, en paz saldrán y con regocijo serán guiados. ¿Qué significa? Cuando hay la paz de Él y dices, yo no voy al médico y yo creo firmemente que Él es mi sanador, que es mi redentor, habrá una paz ¿dónde? En tu corazón. Si no la hay y hay esa inquietud, sigue con el procedimiento, pero creyendo quién es tu sanador y tu redentor. Amén. Ahí quedó, ¿verdad? No sé por qué lo dije, pero ahí que quede. Gracias, Padre, ¿verdad? Vayamos en paz. Ya los despedí, ¿verdad? Ya los bendije. No, levanten sus manos, ¿verdad? El pastor no quiere que se vayan. Padre, en el nombre de Yeshua, Padre, con la autoridad que tú me has dado sobre este lugar, Padre, bendigo, Padre, cada uno de tus hijos, Padre, hermosos y preciosos de esta congregación. Padre, que en el nombre de Yeshua dice tu palabra que pondríamos, Padre Yahweh, tu nombre sobre la vida de ellos y tú los bendecirías. Y en el nombre de Yeshua, Padre, siendo fiel, Padre, a esta, Padre, instrucción, yo bendigo a tu pueblo, Padre. Llevaré Jeha, Yahweh Beish Bereja, Yaer, Yahweh Panabeleja, Bijoneja, Isaac, Yahweh Panabeleja, Beyasem Leha, Shalom, Beshen, Yeshua HaMashiach.
Que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja. Que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti, alce su rostro a ti y ponga en ti shalom en el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén y amén. Vayamos en paz y vayamos y sirvamos a nuestro Padre.